finalizar el día de hoy viendo que hoy veremos el ministerio de Pablo, después de ver todos los ministerios anteriores, del de Esteban, del de Pedro, del de Felipe. La conversión de Pablo muestra cómo es la conversión de cada uno de los elegidos de Dios. Hoy nuestro Dios nos muestra cómo opera de acuerdo a su soberanía y su misericordia. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Sí lo recuerdas? ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Cómo fue que Dios te eligió para que fueras su siervo, su sierva? ¿Sí lo recuerdas? Pues aquí tenemos un ejemplo muy efectivo de cómo Dios llama a Pablo, ¿verdad? Y si vemos el llamamiento de cada uno de los hombres o mujeres de la Biblia, es diferente, ¿no? Cada uno es el llamado es muy diferente, es muy particular, ¿sí? Es muy especial para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, si recordamos nuestro llamado, vamos a ver que también fue algo especial, ¿verdad? No es de la misma manera como todos, ¿no? No es uniforme, no es de la misma manera, sino a cada uno se nos ha llamado de diferente manera. Entonces, el día de hoy vamos a ver un ejemplo muy claro con el ministerio de Pablo. Vamos a ver, miren lo que dice en Efesios 2, lo que dice la Escritura. Yo lo voy a leer y ustedes lo siguen con la lectura. Dice la Escritura: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón, merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio la vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Qué bonito texto, ¿no? Qué bonito texto que narra exactamente cuál era nuestra vida, ¿verdad? Y de la misma manera, así, esta es la misma situación que estaba viviendo Saulo. Es la misma situación que estaba viviendo, estaba muerto en el delito de sus pecados, ¿no? De la misma manera nosotros estábamos también. Pero un día, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Por el amor de Dios, Él nos llamó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros sabemos que el llamado que hace Dios es un llamado general, ¿verdad? A todas las personas. Pero solo unos cuantos acuden al llamado. Solo unos cuantos acuden al llamado. Y esto no es porque porque fuimos personas especiales, ¿no? O porque seamos personas especiales, no. Sino porque un día Dios, en su infinita misericordia, nos quiso dar ese gran regalo que es la fe y el arrepentimiento. Un día a nosotros nos dio ese regalo tan inmenso que es la fe y el arrepentimiento, y nosotros pudimos creer en nuestro Señor Jesucristo y así de esa manera ser salvos, ¿verdad? Y de esa manera nosotros acudir al llamado de nuestro Dios. Bueno, pues vamos a analizar el texto que nos toca el día de hoy. Y vamos a ver en el primer punto que el hombre hace su vida a su manera, ¿verdad? Cada quien
hacían de su vida lo que mejor pensaba, ¿verdad? Cada quien había elegido una religión que profesar, ¿verdad? Había elegido un camino que seguir. De la misma manera, también Saulo estaba siguiendo sus propios designios. En el versículo número 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte con los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Creyendo hacer el bien, hacen todo lo contrario. No basta con buenas intenciones, es necesario hacer la voluntad de Dios. Hay mucha gente que piensa que está haciendo bien, para Dios, ¿no? Este era el pensamiento de Saulo. Este era el pensamiento de que persiguiendo a la iglesia cristiana, él estaba haciendo bien a Dios. Pero ¿estaba haciendo la voluntad de Dios? En el fondo, ¿estaba haciendo la voluntad de Dios? Eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Porque nosotros podemos tener muy buenas intenciones y practicar una religión al 100%, Pero, ¿esta es la voluntad de Dios? ¿Esta es la voluntad que tiene para cada uno de nosotros? Dice la Escritura en Romanos 10, 2: soy testigo de que buscan a Dios con ardor, pero sin el debido conocimiento. Dice en el versículo número 2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En el principio a la iglesia se les llamaba, a los cristianos, a los del camino, se les llamaba los del camino, precisamente porque Jesucristo había dicho, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a ellos se les llamaba los del camino. Y entonces aquí, con el denuedo que tenía Saulo, había ido a pedir cartas o autorización para perseguir a los cristianos. Ustedes imagínense este acontecimiento, ¿no? En donde Pablo, con este ardor en su corazón, pide cartas para ir a perseguir a la iglesia, ¿no? ¿Ustedes cómo ven a Pablo en esos momentos, a Saulo? Como una persona muy aferrada, ¿no? Como una persona muy perseverante. Él había estado cuando habían matado a Esteban, ¿verdad? Había estado, él lo había presenciado. Y ahora él quería continuar con esta persecución. Entonces, ¿cómo vemos aquí la actitud de Saulo? Era una persona que estaba muy firme en sus convicciones. Él tenía la convicción de que estaba ayudando a Dios persiguiendo a los cristianos. Y quería seguirlo haciendo, ¿verdad? Y pide cartas, pide autorización. Vamos a ver en el punto número 2 que Dios llama a sus elegidos, ¿verdad? Estemos en el camino donde estemos en el lugar donde estábamos, ¿verdad? Estábamos nosotros viviendo una vida a nuestra manera, pero en algún momento dado Dios en su misericordia quiso llamarnos. Y nos llamó a través del Evangelio. Y ese llamado en nosotros se hizo eficaz. ¿Por qué? Porque nosotros acudimos al llamado, a diferencia de los que no lo hicieron, ¿verdad? Dice la Escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Damasco era una ciudad muy importante, ¿verdad? Creo que era la capital de Siria. ¿Sí? Entonces ya era un lugar muy alejado ya de Jerusalén, ¿verdad? Hasta este lugar estaban huyendo los primeros cristianos. Bueno, pues hasta este lugar quiso ir Saulo en persecución de la iglesia, ¿verdad? Pero dice que en el camino le sucedió algo, ¿verdad? Lucas, el escritor, narra con mucho detalle qué es lo que le sucedió a Saulo, ¿no? Y dice que una luz muy resplandeciente, ¿verdad?, lo rodeó, y que inclusive
En algunas versiones dice que cayó al suelo, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí que el encuentro con Saulo de parte de nuestro Dios es muy particular, ¿verdad? ¿Cómo podíamos parar a ese hombre? ¿Cómo podíamos parar a ese Saulo, no? Con un ímpetu, ¿no? Pero tan grande, ¿no? De ya ir persiguiendo a los primeros cristianos, ¿no? ¿Cómo podíamos pararlo? ¿Se le podía ir a predicar el evangelio en el camino? Oiga, venimos a hablarle de la palabra de Dios, queremos que escuche el evangelio, ¿quiere escucharlo? ¿Se le podía predicar el evangelio? No, porque el ahínco que él tenía de estar persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Ya era de una determinada manera. Pues de la misma manera sucedió con nosotros. ¿Dónde estabas tú cuando tuviste tu encuentro con Dios? ¿Qué estabas haciendo? ¿Verdad? Pero Dios utilizó los elementos necesarios para que nosotros pudiéramos poner nuestra confianza en Cristo, ¿no? He escuchado el testimonio de los hermanos, ¿no? De Ángel y Laura, ¿no? De que ellos, escuchando una prédica en la televisión, ¿verdad?, se convirtieron. Por ejemplo, mi testimonio es que yo andaba buscando la verdad, ¿sí? Buscando en todos los libros de filosofía, en todos los libros que pudiera encontrar, ¿no? Yo quería encontrar la verdad, yo estaba buscando la verdad, hasta que alguien me dijo, oye, yo conozco la verdad. Y le dije, no puede ser, y me la presentó. Bueno, a cada uno de nosotros, el testimonio de cada uno de nosotros no es diferente, ¿verdad? ¿Cómo fue tu testimonio? Dios, en su tiempo y en la hora prevista desde antes de la fundación del mundo, llama a los que van a formar parte de su pueblo. Esto es algo pero muy interesante, ¿no? Porque ya lo tenía previsto ese encuentro con Saulo. Dios ya lo tenía previsto desde antes de la fundación del mundo. Ese encuentro que tuvo contigo, ese encuentro personal que tuvo contigo, ya lo tenía previsto Dios desde antes de la fundación del mundo. Y se dio en el tiempo idóneo para Dios. Tal vez no en el tiempo idóneo para nosotros, ¿no? Porque luego decimos, ¿por qué hasta ahora, no, Señor? ¿Por qué hasta ahora te conocí, no? Pero ese es el tiempo que Dios tiene ya planeado para cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice en Tito 3. Tito 3:3. Dice la Escritura, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver aquí que toda la obra de salvación viene de Dios, ¿verdad? Dios tomó la iniciativa. En ningún momento nosotros andábamos buscando a Dios, en ningún momento nosotros lo andábamos buscando, sino que Dios tomó la iniciativa y fue a buscar a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces esto es algo maravilloso y algo que tenemos que tener nosotros de mucho valor, ¿verdad? Lo que ha hecho Dios con nosotros tiene mucha valía. El mundo no lo ve, ¿verdad? El mundo no ve esto tan valioso para nosotros, pero nosotros sí tenemos que verlo. Nosotros sí tenemos que palparlo, ¿verdad? Dice en Gálatas 1:15-16, miren lo que dice. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su Hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él.
Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie. Dice el versículo número 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te afanas en hacer tu voluntad? De esa misma manera también nos dijo a nosotros, ¿no? ¿Por qué te afanas en hacer tu voluntad? Dios se presenta como la cabeza del cuerpo. ¿Por qué pones trabas a mis hijos? Aquí, Jesucristo le estaba diciendo: ¿por qué me persigues? Y Saulo, yo creo que atónito, dice: pues yo a ti no te estoy persiguiendo, yo estoy persiguiendo a los cristianos, ¿no? Pero aquí Jesucristo se presenta como la cabeza de la iglesia. Él, siendo como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Él dice: ¿por qué me persigues? Porque a la hora que tú persigues a cada uno de los cristianos, me estás persiguiendo a mí, ¿verdad? Entonces, en el versículo número 5 dice la escritura: Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, le estaba diciendo: ¿por qué te resistes? ¿Por qué te resistes? Y de la misma manera nosotros nos resistimos mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo nos resistimos, porque ¿a qué edad llegamos nosotros a los pies del Señor? ¿Y por qué no antes? Nos estuvimos resistiendo definitivamente. Entonces, de la misma manera, Pablo es consciente el día de hoy, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo en su vida. Y Jesús le dice: duro ha de ser para ti, ¿no?, que le estés dando de patadas al clavo, ¿no? Aquí dice la palabra coces, era un aguijón que le ponían, ¿no?, a los animales para que caminaran, ¿no? Para que cada que se resistieran se picaran con ese aguijón, ¿no? Entonces le dice: ha de ser duro para ti estarte picando con eso, ¿no?, resistiéndote para caminar. ¿Por qué te resistes?, le decía a Pablo, y también te decía a ti, me decía a mí, Dios. ¿No sabes que yo tengo el control del universo? Al fin se hará la voluntad de Dios. Tenemos todos los hechos del pueblo de Dios, que demuestran que al final se cumple lo determinado por Dios, ¿verdad? En algún momento de la historia de todo el pueblo de Dios, ¿se ha cumplido la voluntad del hombre primero, antes que la voluntad de Dios? ¿Ustedes han visto algún pasaje en donde se cumpla la voluntad del hombre? ¿Verdad que no? No, al final siempre se cumple la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, continúa en el versículo número 6, él, Pablo o Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí, desde este primer momento, Saulo lo reconoce como el Señor, lo reconoce como su Señor, ¿verdad? Porque el día de hoy en algunos lugares se predica el Evangelio, pero nada más como a Jesucristo como el Salvador, ¿verdad? Y no se les predica como el Salvador y el Señor de la vida de todos, ¿no? Porque ¿quién es Dios? Pues es el Señor del universo, ¿verdad? Pero muchas veces se predica nada más a Jesucristo como el Salvador. Recíbelo en tu corazón y desde el día de hoy empieza a pedir cosas. ¿No? No, se tiene que predicar el Evangelio como es fidedigno, ¿no? ¿Sí? Él es tu Salvador, pero también es tu Señor. Y como tal, debemos de obedecerlo, ¿no? Debemos de hacer su voluntad.
Como decía la canción que estábamos cantando hace rato, ¿no? Que te daré lo mejor de mí. ¿Qué es lo mejor de mí? ¿Qué puede ser lo mejor de mí para Dios? ¿Dinero? No, ¿verdad? ¿Tiempo? No. Lo mejor de nosotros puede ser, lo mejor de nosotros es la obediencia. Y esto es lo que estaba haciendo Saulo inmediatamente. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A lo mejor nuestra conversión no fue tan definitiva como la de Saulo el día de hoy, ¿verdad? A lo mejor inmediatamente no nos pusimos al servicio de nuestro Señor. Y a lo mejor se nos predicó de una manera incorrecta, ¿no? Y recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador nada más. Y hasta después de mucho tiempo nosotros llegamos a comprender que Él es el Señor de nuestras vidas, ¿no? ¿Verdad? Que a Él debemos de servirle y que debemos de honrarle con obediencia. Bueno, pero pues el día de hoy nosotros, que nos tiene que quedar bien claro que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Muchos se acercan a Jesús para darle órdenes y en ningún momento para rendirse a Él. En el versículo 7 continúa la escritura diciendo: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. ¿Qué tanto tuvo que hacer Dios para frenar a este hombre, no? ¿No era suficiente con que Dios nada más se le presentara? Pues yo creo que no, ¿verdad? Dios conocía el ahínco, ¿no? Y el arrojo de este personaje, ¿no? Pablo. Yo pienso que de la misma manera nos conocía a ti y a mí, ¿verdad? Ya nos conocía. Y tomó las medidas necesarias para que nosotros pudiéramos rendirnos, ¿verdad? En esos momentos. Dios a unos abre los ojos, pero a otros los mantiene ciegos por su necedad. Esa es la verdad, definitivamente, ¿no? A unos les abre los ojos, pero a otros los mantiene ciegos. ¿Por qué? Porque se mantienen en la necedad de que yo quiero vivir mi vida a mi manera. Yo quiero, no necesito que nadie me diga nada. Cuando esté más viejo, yo te haré caso. Pero ahora, déjame vivir la vida, dicen algunos, ¿no? Dicen Hechos 22:9: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Este es el testimonio que estaba dando Pablo, pero ya en el capítulo 22, dice que los que iban con él también presenciaron lo que había sucedido en ese momento, pero no entendieron lo que sucedió, ¿sí? Y a lo mejor también cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro con Dios, mucha gente vio el cambio que hubo en nosotros, ¿no? Pero no lo entendieron. Simplemente decían: no, pues se le va a pasar, ¿no? Se le va a pasar. Pero no entendían lo que estaba sucediendo. No entendían que Dios estaba tomando el control de nuestras vidas, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿no? Por ello, ¿no? Gloria a Dios que nuestro Dios es fiel. Porque Él cuando inicia un hecho, lo termina, ¿verdad? Así está la promesa de Dios para nosotros. Y en el versículo 9 dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces lo llevaron a ese lugar, ya dentro de Damasco, y estuvo ahí por 3 días ayunando. Pablo estuvo 3 días recapacitando lo que había pasado en su vida, reconociendo que todo lo que tenía no valía nada delante de Dios, reconociendo que él dependía de Jesús. ¿Estás listo para caminar y no volver hacia atrás? Dios le decía en esos momentos a Saulo, ¿no? También nos decía a nosotros, ¿no? ¿Estamos listos para ya no volver atrás? Nosotros, así como Saulo recapacitó
¿verdad? Se puso a pensar que todo lo que había hecho en su vida anterior, pues realmente no tenía valor delante de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? De esa misma manera nosotros también tenemos que ponernos a recapacitar y decir, no, pues lo único valioso aquí es la salvación que me ha dado mi Dios, ¿verdad? La vida eterna que me ha ofrecido Dios en esta hora, ¿verdad? Y en el punto número 3 vamos a ver que Dios conduce la vida de sus siervos. No solo tiene el encuentro con ellos, ¿no? No solo tuvo el encuentro con nosotros, sino que gloria a Dios, nos conduce por el camino de la vida eterna, ¿verdad? Eso es lo importante y lo valioso para nosotros. Dice en el versículo número 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Todos ya sabían que Saulo tenía cartas de autorización para perseguir a los cristianos. Y Ananías estaba recibiendo esta orden de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Imagínense esta orden que le estaba dando, ¿no? O sea, él dijo, pero ¿cómo me mandas con el que está matando a los cristianos? ¿Acaso me estás llevando al matadero? Ese era su pensamiento de Ananías, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces también llegamos a llegar a preguntarle las cosas a Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué me permites que yo viva esta situación tan difícil que estoy viviendo el día de hoy? ¿Por qué? Muchas veces le preguntamos, ¿no? Pero porque nosotros no sabemos lo que está sucediendo. No sabemos cuál es el propósito final de Dios, ¿verdad? De la misma manera, Ananías por eso preguntaba. Dios tiene muchos siervos, ¿y sabes cómo identificarlos? ¿Y saben cómo identificarlos? ¿Saben cómo podemos nosotros identificar quién es siervo de Dios? Porque obedecen a su amo, ¿sí? Todo aquel que obedece la voz de su Señor, pues entonces es digno de llamarse siervo, ¿verdad? Y de la misma manera, Ananías, ¿qué dijo? No se negó, solo pidió una explicación, pero no se negó, sino dijo, dime qué quieres que yo haga, ¿no? Entonces en el versículo número 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Que nuestro Señor Jesucristo le da una explicación. Qué bonito, ¿no? Qué bonito de que después de que tú pidas una explicación, Dios mismo te dé una explicación, ¿verdad? Pero ¿saben a quién se las da? La explicación se las da a sus siervos obedientes. A sus siervos obedientes como Ananías les das la explicación y les dice, sí, te voy a dar una explicación de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que a este hombre yo lo he escogido para que me sea instrumento, para que predique mi nombre, ¿verdad? Ante reyes, ante los hijos de Israel, ante los gentiles, ¿verdad? Porque Saulo era un hombre bien preparado, ¿eh? Saulo había estudiado la ley con los judíos, ¿verdad? Pero también él era romano por nacimiento, porque su padre a lo mejor había comprado la ciudadanía romana y él era romano por ende, ¿no?
por ser hijo de un romano. Pero también él tenía el conocimiento de la cultura griega. Él tenía el conocimiento, pero bien profundo, de la cultura griega. Inclusive se congregaba también en la congregación donde se congregaba Esteban. ¿Y se acuerdan que eran los libertos? Esa sinagoga era la sinagoga de los libertos, ¿no? Donde se congregaban todos los griegos, ¿verdad?, que se habían convertido al judaísmo. Bueno, pues este hombre tan preparado, Dios lo quería para utilizarlo para su servicio. ¿Qué cualidades tenía este hombre para el mundo valiosos? Muchas, ¿no? Muchas cualidades valiosas para el mundo, pues Dios las quería para él. ¿Qué cualidades? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué cualidades valiosas tienes tú para que Dios te haya llamado? Seguramente Dios te llamó porque tienes algunas cualidades valiosas para Él. Así como a Saulo lo llamó porque instrumento le iba a ser para Él, también así nos llamó a ti y a mí. Seguramente tú tienes algunas cualidades valiosas para Él que tú puedes llevarlas a cabo dentro de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, es el momento de reflexionar cuáles son esas cualidades valiosas que Dios ha visto en ti y en mí. Tenemos a un Señor que nos trata como amigos y nos da una explicación de cuál es su voluntad. Pero esto solo sucede cuando hay comunión con Dios. Dios nos ha escogido como instrumentos para realizar su obra. ¡Qué privilegio! Es un gran privilegio que nos haya escogido para ser instrumento de Él, ¿verdad? De verdad. Tenemos que creerlo, tenemos que saber que nosotros somos instrumento de Dios, ¿verdad? Ya en el versículo 17 dice: entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué es lo que sucedió con este personaje, con Saulo? Dice la Escritura que ese día recibió al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya a morar en su vida, porque el Espíritu Santo estuvo trabajando con él mucho antes, ¿no? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo estuvo trabajando el Espíritu Santo con Saulo? Desde antes de que se convirtiera al cristianismo. Recuerden que el Espíritu Santo estuvo trabajando con nosotros desde antes de que nos convirtiéramos al cristianismo. ¿Y en qué sentido estuvo trabajando el Espíritu Santo con nosotros? Convenciéndonos de pecado. El Espíritu Santo trabaja con los que van a ser salvos, convenciéndolos de que somos pecadores, hasta que lleguemos a la convicción de que sí soy pecador. Reconozco que soy pecador, y cuando se nos predica el Evangelio dicen: quiero ser salvo. De esa misma manera, Dios ya había trabajado con Saulo. Saulo ya había escuchado el Evangelio. ¿Sí se acuerdan? Cuando Esteban estaba discutiendo con los judíos, ¿no? Dice, y que nadie podía con él, ¿no? Seguramente Saulo estaba también hablando con él y escuchando el Evangelio. Él escuchó que Jesús era el Cristo, que Jesús es el que había muerto y que había resucitado. ¿Sí? Él había escuchado todo el Evangelio. Dios a sus siervos los llena con su Espíritu para capacitarlos para la obra que habrán de realizar. Cada instante de nuestras vidas está bajo el control de nuestro Dios. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees, hermana?
¿Verdad que sí? Esto es lo que le sucedió a Saulo, esto es lo que nos sucedió a nosotros, a cada uno de nosotros. Pues vamos a concluir con Romanos 8, 29. Dice la Escritura: desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir, y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó, les dio un lugar de honor. Esto es lo que ha sucedido contigo y conmigo. Esto es lo que ha sucedido también con Saulo. Esto es lo que sucedió con Saulo, ¿verdad? La obra de salvación es de Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no interviene para nada, solo en la responsabilidad, únicamente en la responsabilidad de recibir o rechazar ese regalo de salvación. Es la única donde tenemos participación. Dios nos ha llamado para ser sus siervos, a ti y a mí para ser siervos, para ser instrumentos de Él. No nos resistamos al Señor, no nos resistamos. Y pongámonos a la orden de nuestro Dios inmediatamente el día de hoy, para que al final se haga su voluntad, ¿verdad? Reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Para eso fuimos salvos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has dado el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Dios, porque hemos escuchado tu voz a través de tu palabra. Gracias, Dios. Hemos escuchado tu consejo el día de hoy, Señor, con este testimonio que nos has dado de lo que sucedió con este personaje llamado Saulo, que más adelante se llamó Pablo. Gracias, Dios, porque nos has mostrado el día de hoy cómo operas la salvación, cómo operas ese llamamiento, cómo operas ese encuentro con cada uno de los que van a ser tus hijos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque nos has mostrado el día de hoy que no solo tú, Señor Jesucristo, eres nuestro Salvador, sino que eres el Señor de nuestras vidas. Y por lo tanto tus siervos, y por lo tanto tus instrumentos para servicio tuyo. Dios, en esta hora queremos pedirte, Dios, queremos servirte, Señor. Queremos adorarte, queremos agradarte con nuestras vidas, Dios. Queremos obedecerte. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas, que es nuestra obediencia, Dios. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos capacite para hacer lo bueno, para hacer las cosas agradables para ti, Dios. Bendícenos, Señor, en gran manera, como hasta ahora lo has hecho, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.